Hola, hola, ¿cómo va? Qué cara de viernes que tienen todos. ¿Qué pasó? Y de pronto viernes. ¿Cómo dicen los brasileros? Quinta feria, ¿no? Quinta feria. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, Vamos con títulos. James Bond. Vamos con títulos. Vamos. Dale, Martín Dilatales, vamos con títulos. Títulos en Diputado TV. Claro, elecciones 2025. Estamos en veda electoral. Rige a partir de las 8 de hoy, ya estamos en las 14 horas, y se va a extender, presten atención, hasta el domingo 26 de octubre, hasta las 21 horas. Avanti. Pero vamos a seguir abriendo otros temas que el Parlamento, sobre todo la Cámara de Diputados, está trabajando, discutiendo, buscando conclusiones. Por ejemplo, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado o adulterado. Se va a reunir el martes 28 a partir de las 12 del mediodía. ¿Para qué? Iban a recibir a familiares de las víctimas dolorosamente. Hay más de 125, 27 personas que han fallecido. Y también en la Cámara de Diputados, en las comisiones, la investigadora sobre la criptomoneda, la Libra, se va a reunir también el martes, pero a las 4:16, para recibir declaraciones testimoniales y de esa manera determinar nuevas medidas de prueba. Tutti frutti. Bueno, sin ponerle énfasis a partidos políticos o candidatos, vamos a pensar qué se renueva, para que sepamos en este acto maravilloso que todos y todas vamos a ejercer el próximo domingo, ¿para qué y por qué? Más allá de las caras, los partidos y los movimientos. ¿Qué se renueva, Martín, el próximo domingo? Bueno, se vota la ¿Renovación? renovación, la mitad de la Cámara de Diputados, 24 senadores, 24 senadores. Es exactamente. decir, el país y sus representantes, las Exactamente. provincias y sus Sí, representantes. no en todas las provincias hay votos de senadores. Se eligen 130 de las 257 escaños en la Cámara de Diputados y 24 de los 72 en el Senado. Hay un nuevo modo, digo, para aquellos que a lo mejor están ocupados en su tarea cotidiana, cada uno en sus responsabilidades. Uno, estamos todo el día trabajando en esto, pero digo, ¿y cómo voy a votar? Te dice, te llama la tía que vive lejos o vive cerca y está en otras cosas, con sus cosas. ¿Cómo voy a votar? Tengo que ir, está el sobre, el papel, tengo que ir con... Esa es la gran novedad de estas elecciones, A que es la ver, le boleta única contamos a de la tía. papel. A ver. La boleta única de papel, que supongamos que esta es la boleta, estas son las columnas con cada uno de los Columnas verticales. partidos exactamente. Aquí va a haber que poner una Va a haber cruz, fotos fotos, de los candidatos y cargo, candidatas. cargo, Ujú. el A las que partido. aspiran. ¿eh? Cargos a los que aspiran. Exactamente. Ujú. Y Cada partido tiene un color. cada partido tiene un color. Vos marcás con una cruz, te la va a dar la lapicera, posiblemente el Ujú. presidente o Hay un cuadradito y uno del- dice, yo quiero exactamente, un Juan, cuadradito. Pedro o María. Exactamente. Y después doblas la boleta, Sí. que actúa como sobre. No hay sobre, Ese es sino mi voto. eso es el voto de cada uno Y ahí voy a la urna. urna. Ahí Y le está. haces tac, tac. ¿Te vas a sacar una foto Sí, puede ser, sí. con los hijos? Con los hijos, Ah, sí, sí, claro. a mí me encanta. Fabuloso. Con los muchachos menores míos Sí. yo me saco una Sí, foto. porque lo que hablábamos siempre, ¿no? Más allá de a quién votes, lo que hay que Ejercer. tener en cuenta, estamos valorando la democracia. Tu ¿no? voz y voto, ¿no? El voz y voto. Exactamente. Digo, no solamente porque en estos ciclos de la Argentina, pero usted me quiere decir algo. Y claro, es una muy buena observación de nuestro querido director. Ujú. Cuando se dobla la boleta, es decir, acá vas a tener, Claro. como bien señaló el profesor Di Natale, cara, color y a quién corresponde, cuando vos vas a votar hacia adentro, no hacia afuera, porque si no queda en evidencia quién tildaste, entonces cerraste, gracias diré. Tuquete, Exacto. tuquete. Y algunos dicen, ¿y el voto blanco? Bueno, no votas, no marcas nada.
voto blanco. Me parece que es momento de decidir. No, digo, para Estoy a aquellos favor, que... en contra de Juan, de Sí, Pedro, de María o de los movimientos de colores. Es tu momento, es tu oportunidad. exacto. Un voto, mirá que Sí, claro. mueve el Sí, amperímetro. por supuesto. Bueno, vamos a pensar en la agenda del próximo martes. Es decir, que el lunes, además de cambiar el mapa parlamentario, ya va a estar definido. Sí, Seguramente con esta nueva modalidad tendremos resultados... es una incógnita eso, lo que vos Ah, no se decís. sabe aún. A Mirá. ver, por un lado, la gente al momento de votar no está familiarizada con este tema, No. con lo cual todos los que saben de este tema dicen que es probable que demore el momento de votar, el acto electoral en sí. Sí. Lo que sí puede ser probable es que el escrutinio en las mesas sea más rápido. Hay un tema para observar sin mencionar candidato ni partido. Hay un diputado que ha tomado licencia hasta fin de año, que era candidato, y ese espacio será reemplazado, ya es reemplazado por otro candidato, que es diputado también, y que en la boleta está el que tomó licencia, pero cuando vos vayas a ese espacio de votación, vas a encontrar la foto del nuevo candidato Claro, con la determinación definitiva de ese movimiento partidario. exactamente. Bueno, esas son No las dije nada, novedades, ¿no? ¿no? No dije nada. No, Ah, no, perfecto. Estamos en veda electoral, con lo cual pero hay que... se entiende. sí, por Se entiende. supuesto. El que pidió licencia se le termina en diciembre Sí. y después se verá cómo sigue su vida. Con lo cual decíamos que la gran novedad de la vedette es la boleta única de papel. Que recordemos, ya está implementada en algunas provincias, ya se ha implementado la boleta única de papel, reemplazó a todas las, a nivel nacional, a todas las boletas que había dando vueltas cuando uno entraba al cuarto oscuro, que había miles de boletas. Por acá vas a encontrar una sola y tenés simplemente que tachar aquella figura, nombre, cargo, postulante que vos te sientas identificado. Poco toda la anécdota. Poco toda la anécdota, Claro. director. Yo tengo 73 años, nací en el 52. Tendría que haber votado cuando... A ver, vamos a contar la historia. Golpe contra Ilia y viene una sucesión y un segmento militar al país. Onganía, Livingston, Lanuse, Perón en el exilio. Negociaciones para que Perón venga. Perón vuelve a la Argentina, pero no estaba habilitado electoralmente. El partido, tampoco puedo mencionar el partido, pero el partido que lo representaba pone un candidato, que es Cámpora, que era su enviado, y un hombre que venía de un movimiento más conservador como Solano Lima. Más, la consigna era Cámpora y Solano Lima, los hombres del Frente y de Perón. Fred Juli, Frente Justicialista de Liberación. Pero hasta ahí todo bien. Dije, uy, voy a votar, pero tengo que hacer la colimba. Yo entro a la colimba. Si estás bajo bandera, Claro. no votas. Entonces, escuchen esto. Si, qué sé yo, es una anécdota chiquita, pero es grande. Digo, yo tengo 1 millón de frustraciones, pero tengo 1 millón de logros, como todos. Una frustración mía, como colimba, me mandaron a custodiar la urna de las elecciones del 73 que yo no pude votar. Mira, Fuimos todos los pibes que éramos colimbas, soldados de la patria, a custodiar las urnas. Me tocó, yo estaba en La Plata, Alejandro Cor, que es una localidad, una ciudad muy cercana a la ciudad de La Plata. Y yo sentía que en esas cajas, en esa época eran cajas de madera, ahora son cajas de cartón. Más jodidamente, cuando vino la dictadura, hubo un gran malnacido que fue
Albano Arguindegui, que fue ministro del Interior, que cuando le dijo, ¿y cuándo vamos a votar? Alguien le preguntó en Casa de Gobierno, porque el tipo era ministro del Interior. Dijo, las urnas están bien guardadas. Remember. Yo no me olvido. Bueno, cajas de madera. Eran cajas de madera la urna. Y yo decía, y yo con otros compañeros que estábamos soldados custodiando, digo, pensá que nosotros estamos custodiando esto y nosotros no pudimos votar. Entonces vos te imaginás en el año 83, cuando pude votar, que ya tenía 31 años, fue civilmente un día feliz. Pues además estaba laburando y qué sé yo. Fue un día feliz. Claro. Por eso no te pierdas la oportunidad. Piensa No, lo que pienses, hace lo que quieras. Y sobre todo después de lo que fue la noche Esos años oscura y oscuros, trágica de la totalmente, dictadura, ¿no? del 76 al 83. Después valorar vino que Videla, que Viola, que Galtieri, que Viñone. Claro. Emilio Fermín Miñones. Todos hasta la mano. Todos hasta las manos. Pero bueno. Cerca de 36 millones de argentinos están en condiciones de votar. Buen dato, que buen dato. El porcentaje en las No es como la querida Virgi, mi ex compañera, que dijo 54. Digo, ¿qué dijiste? No. Virginia dijo, sí, porque somos 54 millones. No, Virginia, no somos. Claro, porque recordemos que pueden votar a partir de los 16 años. 16 años. Optativo, entre los 16 y 18 es optativo, después es obligatorio. Yo digo, hoy por hoy los mensajes, estamos todos interconectados con las plataformas y qué sé yo. Hay de todo. Estoy hablando de muy jóvenes, 16, 17, 18, muy jóvenes, que no solamente en ámbitos culturales o universitarios discuten, hay una juventud muy comprometida. Sí, A otros que tratan de resolver el día a día como pueden. Yo veo pibes y pibas que con su bicicleta, su caja naranja en la espalda, tratan de ayudar en las casas. Cerca de casas se están construyendo 4 edificios, de pronto un barrio que era chiquito, casas bajas. Y veo, muy temprano, cuando estoy tomando mis primeros mates, mirando la ventana, los adultos acompañados de pibes muy jóvenes que van a subirse al andamio. ¿Viste? Familias que dicen, bueno, mira, ¿viste? Cuando éramos pibes decía, ¿estudias o trabajás? Algunos solo no había alternativa. Yo te banco el estudio, pero si no, anda al taller mecánico de la otra cuadra y pedile que te enseñe cuáles son las herramientas. Y veo mucho trabajador, mucho albañil, mucho pintor, qué sé yo, y con muy jóvenes. Muy jóvenes. De las familias que los acompañan y aprenden el oficio. Es un montón. Está bien. Antes muy bien, por supuesto. Porque no es, viste, no, la juventud, tranquilo. Cuando hablan de jóvenes, tranquilo. Es cierto que durante muchas décadas los oficios se aprendían en el cole. Estaba el Colegio Nacional, estaba el Industrial y estaba el Magisterio. Y escuelas técnicas. Claro. Escuelas técnicas, escuelas agropecuarias, escuelas industriales, donde cada uno aprendía un oficio. Totalmente. Recién le pregunté a los compañeros que asisten en técnica, todos muy jóvenes, 20 y pico de años más o menos cada uno, menos de 30. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié técnica, yo estudié esta, estamos justamente trabajando para que nuestro querido diputado TV se escuche mejor, se vea mejor. Y digo, tenés que estudiar. Por eso cuando uno escucha de financiar una cosa, de financiar otra, no vengas por ahí, no vengas por ahí. Está todo bien, la guita, el mambo financiero, hacé lo que quieras, pero se construye futuro con trabajo. Pero si yo no tengo oficio es muy difícil. Todo lo digo, todos los compañeros y compañeras que tengo, y si yo estudié, hice la secundaria en un técnico, yo estudié en el Politécnico, maravilloso, y tiene la posibilidad de ser joven y tener oficio. El auge de los países, los denominados los países asiáticos, digamos, surgen a partir también de una inyección muy fuerte en inversión en educación, ¿no? Estamos hablando de Corea del Sur, de Taiwán. Por eso, cuando yo escucho a un funcionario decir, no, somos Alemania, Japón, invirtieron mucho en educación y ciencia.
Yo no digo que no, pero tenés que invertir en educación y ciencia. Hay que invertir, sí, sí, desde luego, sí, claro. No hay otra, no hay otra. Vos fíjate, ¿puedo contar otra anécdota chiquita? Sí, ¿no? Tenemos tiempo. No lo tomen como una egomanía, pero cuento a partir de experiencias personales. Para ir a la cancha, yo tenía 10, 11, 12 años. Estamos hablando 62, 63, 64. Mi viejo compró la radio portátil, una Spica. Había una radio. Había AM. Venía una batería. Venía de Japón. Japón hacía menos de 20 años que la hicieron mierda. Le tiraron 2 bombas atómicas para parar la guerra. Y se reconstruyeron a partir de la ciencia y la tecnología. A partir de la ciencia y la tecnología. Después vamos al lado lúdico, al lado humano, que es otra cosa. Y es lo mismo. Pero se reconstruyeron. Esa radio venía de Japón. De Japón. Y después se compitió la Hitachi con esta, con lo otro. Y uno que ha tenido la oportunidad de ir después, décadas después a esos países, vos te das cuenta, ¿qué pasó? También admiraron a Lo increíble de Japón. a quien lo sometió. Claro. Lo increíble de Japón es esa reconstrucción de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ¿Y Alemania? Sí. Bueno, y Alemania, piedra sobre piedra. Sí, claro. Piedra sobre piedra. Sí. No solamente devastaron Sí. ciudades. Sí, El plan sí. Marshall, esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Upalala, estamos en 14:16. Vamos con los emplazamientos, presupuesto y hacienda. La semana que viene va a haber... La semana que viene hay comisiones. ¿De presupuesto? Está la comisión de presupuesto, como hoy mencionábamos. Es fundamental eso. Sí, bueno, con un cronograma que hoy lo habíamos adelantado, que tiene que ver con la decisión de ir a un dictamen para el 4 de noviembre y para el 12... Pensá que el 4 de noviembre es la semana que viene. El 4 de noviembre. Una semana y con media dictamen. más. Exactamente. Digo porque seguramente esta no vos que viene, sino la otra. también haces, cuando te quedas en silencio 2 minutos, Sí, las cuentas del fin de mes. claro. Bueno, por supuesto. Semana que viene es todo fin de mes. Yo Todo hoy fin de mes. decía tuki tuki, tuki tuki, tuki tuki. Los servicios aumentaron un montón. Estoy hablando agua, luz, gas, los cachivaches estos que tenemos en la mano. Ujú. Un montón. Un montón. Comparado, porque lo que entra es siempre lo mismo. Un poquitito. Entonces, dije, la semana que viene, ya No fin se de amargue, no mes. se amargue. ¿Eh? Falta todavía. No No es que se no me amargue. amargo. Hay que vivir el presente. Pienso cómo le encuentro la vuelta. No, obvio, claro. Es una joda hacer cuenta propista, ¿eh? Sí, claro. Es una joda. ¿Salía a tocar timbre? Un montón. También el que dice, este mes no tengo otra. Sí, claro. Y familiarmente, porque uno dice, che, ¿cómo le fue a...? Puedes asistir hasta ahí nomás. Sí, claro, claro. Bueno, semana que viene, entonces No, presupuesto, está 4 de eso noviembre. y bueno, obviamente va a haber visitas. Estaban previstos ¿Quién va a venir? nada más y nada menos que el secretario de Educación, Torrendel, Torrendel. está previsto, el secretario de Políticas Universitarias. ¿Torrendel viene de la UCA? También fue rector de la UCA. De la Universidad Católica Argentina. Exactamente. Bueno, y con la idea de, como decíamos, el 4 de noviembre es dictamen y el 12 de noviembre ir al recinto con el debate de presupuesto. Hay que ver si llegan los tiempos, porque la oposición quiere acelerar todo este proceso para tenerlo listo antes del 20 de noviembre en el Senado aprobado el presupuesto 2026. Recordemos, venimos de prórroga en prórroga, estamos con un presupuesto del 2023. Hay un fuerte cuestionamiento por este tema de la oposición. El tema reforma laboral. Bueno, después se vendrá el tema reforma laboral. El tema laboral. reforma laboral la semana que viene va a ser difícil. Es parte de lo que habló el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la Comisión de Presupuesto. Cordero es un hombre que viene de Techint. Fue uno de los uno de los hombres que trabajó en el área de Techint y
Lo que desconozco es de dónde lo conoce Techín es a Milei. Techín es de... De Pablo Roca. Pablo Roca es el hombre más rico de la Argentina. No sé si el más rico, la verdad que no lo sé. Bulgeroni es más rico. No lo sé, la verdad que Pero están ahí compitiendo. puede ser. Sí, Y a claramente. Roca, Bulgeroni, Arnequian tiene lo propio. Ujú. ¿Están en Forbes? Deben estar, ¿Usted no seguramente. está en Forbes? No. Usted no está, ¿no? No. No. Nos faltan Soy varios rico en ceros, otras cosas, pero... varios ceros detrás. Ayer Pero bueno. sabés que estuve leyendo, no tiene nada que ver con nada. ¿Puedo hablar de algo que no tiene nada que ver con nada? Sí. Así podemos ilustrar un poquito, ¿no? Que ¿Cómo si no? no- Estaba leyendo, porque en mi cabeza va y viene en este sentido. Dijimos el rector de la Universidad Católica es hoy Torrendel. el ministro de Educación. Ex rector. Sí. Y no sé por qué se apareció la Universidad del Salvador. ¿Por qué? Ah, Una universidad privada, al igual que la UCA, pero... Y el otro día estaba caminando por la calle, vos lo estás viendo en todo el país. Estamos a metros de la avenida Callao. Y entro a caminar y está la Universidad del Salvador. claro. Ya tiene 4 Allá voy cuartos. Córdoba. Son jesuitas. No, Son jesuitas. jesuitas. Ahí Bergoglio hizo también algunas cosas. ¿Sabes quién me acordé el otro día? Me puse a leer ayer, un reportaje. Elder Câmara. Mm, Elder Câmara fue un obispo del Brasil que se ocupó de los desahuciados socialmente del Brasil, ujú. de Arrecife. Brasil no es solamente Río de Janeiro, el Malambo de San Pablo. Recife, al norte, donde están los Sí, claro, al cangaceiros y esas cosas. Y se la quisieran dar porque, Hombre vinculado con la teología de la liberación. claro, década del Claro. 60, Claro, década del 60, exactamente. década del 60. Ayer me puse a leer a Elder Câmara Varios, y bueno. lo conocí, dije, ¿cuándo lo conocí a Elder Câmara? Me lo presentaron acá en la Universidad del Salvador. Yo lo vine a escuchar a una conferencia, pequeño, físicamente, Claro. muy delgado, una cruz de madera importante, Mm, muy austera, y el hombre claro y pausado. A veces, viste, las palabras sabias, Sí, cortitas, claro, que no se claro. olvidan más. Esto pasó Sí. hace 50 años en mi vida. No me Sí. puedo olvidar más. A veces cuando uno ve la ostentación de tantos Lo que... recuerdo a un personaje de esa envergadura, como fue también que lo conocí cara a cara, pero no, obviamente no tuve oportunidad de hablar, pero lo admiré mucho, como era el obispo Desmond Tutu Uf, en ¿lo llegaste a Sudáfrica. conocer? Sí, porque en Sudáfrica, Uf, este, qué oportunidad. en la Sudáfrica Fue la voz de del Mandela. apartheid, Fue la voz eh, de Mandela. fue la voz de Mandela. Cuando Mandela estaba preso, Uf. Desmond Tutu fue el ¿Y obispo. estuviste en Sudáfrica? Sí, viví en Sudáfrica en esa época, en la época del apartheid, Qué privilegio. año 88. Lo contamos a la vuelta. ¿Viste que tenías que quedarte? Con el profe Di Natale y Diputado TV. No te vayas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Bueno, hola, hola, ¿cómo va? Estamos en Quórum y estamos en Diputado TV. Bueno, Martín estuvo trabajando en un tema, es muy difícil, muy Delicado. sensible, muy delicado. A ver, vivir es una tarea, es una aventura maravillosa vivir. ¿Qué te voy a decir a vos, a vos, a vos, a vos? Pero a veces no tenés ganas. Qué sé yo, a veces las cosas no se dan. Y no solamente por sentimientos, por oportunidades, por... ¿Cómo cuidás la vida del otro? Y si las otras vidas son muy germinales, estoy hablando de niñez y adolescencia, y algún pibe o una piba no quiere vivir más, ¿cómo es la mano? A ver, contame. ¿Usted vio la película Adolescencia? Sí, es muy dolorosa, Es muy pero, de la serie pero de aquellos que Adolescencia, tengan serie oportunidad, británica. es un buen camino para tomar conciencia de qué se trata. Sobre todo el tema de el impacto de redes sociales con los adolescentes Exactamente. y hasta dónde puede llegar ese impacto, ¿verdad? Dale. Bueno, a propósito de eso, damos pie para hablar de un proyecto de ley para la prevención del suicidio en adolescentes que se trató en comisión esta última semana. La reunión de comisión se dio en un plenario de la Comisión de Acción Social, Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes, en donde se aprobó un dictamen de mayoría que tiene que ver con una iniciativa que como objetivo básicamente propone modificaciones a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, la actualiza de alguna manera. Entre los que habló estuvo el diputado Pablo Sheldin, que es el presidente de la Comisión de Acción Social, y que dijo que el suicidio en niñas y adolescentes es un problema de crecimiento en todo el mundo, no es un fenómeno argentino. Hablábamos recién de la serie Adolescencia que menciona y grafica de alguna manera una problemática a nivel mundial, como es la problemática del suicidio en niños y adolescentes. Hay que ser realistas, obviamente, con esto. Es una realidad que está presente en la Argentina, que está presente en el mundo. Se habló de las limitaciones en la actual ley y en este sentido el propio Sheldin consideró que la ley de salud mental es muy poco amplia en lo referido a la protección de niños y adolescentes, sobre todo en este eje temático que tiene que ver con la salud adolescente, la salud mental y la prevención del suicidio. Por otro lado, habló la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que es una de las autores de este proyecto de ley que se aprobó con dictamen, que expresó que es muy grave lo que pasa con el tema de salud mental y las adicciones. Y se habló también, dentro de este debate, del Plan Nacional que propone la creación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en el ámbito del Ministerio de Salud. Bueno, eso fue un poco el eje temático. Tema doloroso, difícil, pero es un tema de actualidad que hay que abordar, obviamente. No evitarlo. Cuando se plantea, no evitarlo, porque si uno dice no sé cómo hacerlo, buscar un profesional, un terapista de que se ocupe y contener familiarmente. Pero somos solos, mi marido no está, mi esposa no está, pedí ayuda, porque la no ayuda frente a la incertidumbre, claro, podés sorprenderte. Entonces, pedir ayuda. Sobre todo porque son ese tipo de enfermedades silenciosas, ¿no? Exactamente, en exactamente. Donde no hay... Debo decir, ¿qué pasó? Y estás el tuki-tuki. ¿Qué estás en el tuki-tuki? Claro. Que, y no. Bueno. Había una serie que se llamaba El Dilema de las Redes Sociales y es un documental interesante que menciona justamente reportajes a ex CEOs de diferentes grandes plataformas mundiales. Donde estás con mucha gente y no estás con nadie. Donde dicen, bueno, esto o esto
Sí. Digo, estás con mucha gente y no estás con Es nadie. No, síntoma pero soy influencer. ¿Qué significa? Y bueno, qué sé yo, me pongo una camisa a raya y te marco tendencia. Pero cuando la influencia es como direccionás al rebaño, lo Claro. digo con respeto, son un montón. Ahora No, y veo, cuando se generan frustraciones, sobre todo, ¿no? claro, La yo vida es tengo un fabulosa. millón de amigos y yo te conocí por redes. Y vos decís, no es la persona que yo quería conocer. Claro. O ves una vida fabulosa Pero no que es vos no así. podés acceder Es muy virtual. y te frustrás. Claro, ¿viste? O no te dan like y te frustrás. Uy, ahora que no tengo amigos, se me cayeron 20 amigos. Nunca Exactamente. tuviste amigos. Claro. Juntá 3 pibes del mismo edificio y andá a jugar Y a la no esquina a todos cualquier los cosa. niños o adolescentes están preparados No. para ese impacto. Porque además tenés que tener una red emocional. Exactamente. El tema de la inteligencia emocional o una red emocional Es central en esto. central. Sí. Yo soy un recontra jovato y a veces no sé dónde hacer pie emocionalmente. Emocionalmente, claro. Y muchas veces pegan las redes sociales. Un Y montón, muchísimo, ¿no? un montón. Bueno, Damos vuelta de página. A ver, vamos con testimonios. ¿Qué te parece? ¿Hasta qué? Dale. Comisión Presupuesto y Hacienda, don Castañeto, Unión por la Patria, visita el secretario de Trabajo. Castañeto opina y dice. Dale. Mientras que no venga el ministro de Economía, creo que lo demás es todo palabrerío. El secretario de Empleo me parece que tiene una visión, como todos los funcionarios de este gobierno, que están diciendo cosas que no son reales. Pero en punto, en su momento yo le pregunté al titular de ARCA con respecto a la parte de trabajo registrado, de seguridad social del organismo, lo desarmaron y se había desarrollado un programa tanto en el Ministerio de Trabajo Provincial, Nacional y, bueno, en este caso Secretaría de Empleo Nacional y ARCA a través de Seguridad Social, donde se regularizaron más de 80.000 puestos de empleo y generación de empleo. Ahora el secretario contesta que quedó todo en manos de ARCA cuando ARCA desarmó esa dirección general. Y por otro lado, dice que la relación entre lo público y privado, o entre la persona y el empleador, tiene que ser individual y sin respetar los convenios colectivos de trabajo, donde los resultados hoy nos están dando más de 16.000 empleadores menos y 250.000 trabajadores menos registrados. Entonces, y viendo el presupuesto del año que viene, la balanza comercial va a ser negativa, quiere decir que va a haber más importación que exportación. Así que considero que el presupuesto es malo, es mentiroso, está hablando de datos no reales y cada funcionario que viene a hacer un cuentito muy alejado de la realidad que está viviendo la población argentina. Bueno, vamos a escuchar otra opinión a propósito o a partir del mismo tema. Y es Falcone, es un hombre del MIT. Vos decís, hoy el MIT, la Argentina fue gobernada por un hombre de Corrientes, abogado él, Arturo Frondizi, que se abrió del radicalismo y instituyó la Unión Cívica Radical Intransigente. En el paso del tiempo lo convirtió en MIT, Movimiento de Integración y Desarrollo. Falcone hoy representa esas ideas y opina. La pregunta que le hice es sobre, efectivamente, qué piensa el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo en relación a la formación de personas para los nuevos trabajos que hacen falta en la Argentina, sobre todo a raíz de las nuevas industrias, mejor de las inversiones en RIGI, en ingeniería en petróleo. La verdad que la respuesta que me dijo fue muy vaga. Explicó que están pensando en la complementación público-privada, cosa que a mí me parece muy bien. Vos imaginate que pertenezco a un partido que fundó las universidades privadas, o sea que todo lo que sea oferta nueva de cosas que no existen por el Estado me parece muy bien. Pero la verdad que no me respondió qué es lo que va a hacer el Estado y qué va a hacer en el presupuesto en relación a las becas, sobre todo para carreras estratégicas para el desarrollo nacional. La verdad, me pareció que las respuestas fueron bastante vagas y políticas y no ha respondido concretamente a las cosas que le hemos preguntado en relación al presupuesto. También hubo preguntas de los diputados, para ser concreto, que hubo participaciones que versaban en lo político, estábamos en una situación preelectoral, no desconozco esto, pero me parece que
el funcionario lo que tendría que haber hecho es dar respuesta a las preguntas concretas vinculadas al presupuesto. Busquemos ahí, porque lo tenemos en el registro, de una opinión diferente a la Unión por la Patria, diferente al MIT. El PRO. Ardoain o Ardoain, diga. Todas las medidas que puedan colaborar con el trabajador son bienvenidas, pero ya te vuelvo a decir, hoy se defendían el gobierno anterior cuando dejó más del 50% de los trabajadores informales. Busquemos el diálogo, busquemos el consenso, pero claramente del kirchnerismo hay una postura de tirar piedras físicas y políticas, porque o tiran piedras en la calle o te ponen piedras en la rueda. Claramente se oponen a todo lo que proponen un gobierno que no es el de ellos, no haciéndose cargo del fracaso que han generado en los últimos 20 años. Bueno, quien es diputado también es secretario general de la Asociación Bancaria, del gremio de los bancarios, que es el doctor Palazzo, que también es abogado, un hombre que viene del radicalismo. ¿Qué opina? Bueno, un poco decepcionado porque hubieron preguntas muy puntuales que no fueron respondidas, particularmente aquellas que tenían que ver con por qué no se homologan los convenios que suscriben los sindicatos con las empresas, que todo el mundo sabe que hay queja de los sindicatos, salen todos los medios permanentemente. No dio información respecto a la cantidad de convenios que no se han homologado. Eso trae un perjuicio además que es que no se actualiza el tope indemnizatorio y esto tiene consecuencias directas para quien es despedido en una empresa. Tampoco ha respondido sobre la cantidad de personas que están o se han incorporado o la cantidad de personas que están como trabajadores no registrados. Nosotros tenemos el dato de la encuesta permanente de hogares que ha habido un crecimiento de más de 100.000 personas desde el inicio de la gestión de Javier Milei a la fecha. Así que bueno, son cosas que han dicho, como también se ha hablado de la litigiosidad que había en las causas laborales y por eso tiene que haber una reforma laboral. Y eso francamente es un error plantearlo en esos términos, porque en el 2022 hubieron 26.000 causas que se iniciaron en los tribunales, en las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo, y en el 2023, que son los últimos registros, fueron 36.000 o 37.000. Quiere decir que en una población de 8 millones de trabajadores informales que todos pueden reclamar, solo hubieron 30 y pico mil juicios. Con lo cual se desbarata cualquier intento de justificar una reforma laboral a partir de la litigiosidad que puede tener. Bueno, hasta ahí don Palazzo. ¿Y Moreno Valle qué dice? Acá hay que tener claro una cosa, el objetivo, lo que se va a buscar este gobierno es el equilibrio fiscal. No se va a discutir otra cosa que no sea el equilibrio fiscal y, por supuesto, una dosis del Estado en qué va a gastar en la parte social, que incluso del mismo presupuesto, en este presupuesto, 10 de cada 10 pesos, cada 10 pesos, 8, casi 8 se van a usar en temas sociales. Lo que yo les dije de estos 3 proyectos de ley que ya fueron explicados, es que se va a aplicar, pero cuando se sepa cuándo y cómo van a salir los recursos. Claro. ¿Por qué? Porque le dije muy clarito, hay una ley que dice, si ustedes dicen que van a crear, o vamos a crear nosotros los legisladores, un gasto, tienen que saber de qué y de dónde sale el ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que defender, obviamente, el equilibrio fiscal. Entonces, el problema pasa porque si no está en el presupuesto ese gasto, no se puede crear más gastos discrecionalmente. Y esa es la experiencia que tenemos de gobiernos anteriores, que sí, salía un presupuesto, salía un programa o salía una necesidad. Sí, señor, decía, impuestos, aumentaban los impuestos, emisión fiscal, emisión monetaria, inflación o un préstamo en el exterior que significaba deuda externa. Así que en este momento este gobierno lo que está buscando fundamentalmente es equilibrio fiscal y, por supuesto, un gran compromiso con las deudas que tenemos, que han adquirido los gobiernos anteriores. Pero, en definitiva, cambio totalmente la dinámica y la forma de plantearlo al presupuesto, en donde decir, primero el equilibrio fiscal, primero vemos cuáles son los ingresos y cómo se distribuyen esos ingresos. Antes, en los presupuestos anteriores, decía, ¿en qué vamos a gastar y cómo vamos a buscar después los ingresos? Ahora no, ahora al revés. Y esa es la diferencia que hay concretamente en este presupuesto con respecto a los presupuestos de los gobiernos anteriores. Bueno, hasta ahí los testimonios plurales. Bueno, buen fin de semana. Viva la democracia. Viva la democracia. Exactamente. Así estamos. Colorín colorado. No te olvides.
Viva la democracia y el domingo a votar. Chao. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas.